Hermanos, les voy a pedir que abramos la palabra de Dios. Y lo vamos a hacer, hermanos, en la carta que estamos estudiando, Gálatas, capítulo número 3, versículo 25. Gálatas 3:25, una carta, hermanos, del apóstol Pablo a la región de Galacia. Gálatas 3:25 dice de la manera siguiente, gloria a Dios. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gloria a Dios. Amén. Pueden tomar su asiento. En Cristo hay unidad verdadera. Hermanos, continuamos con este estudio que llevamos, hermanos, de esta carta. Y ya nos encontramos, hermanos, al final de este capítulo 3. Hermanos, donde el apóstol Pablo ha venido explicando acerca de que confiar en la ley, hermano, es un error. Porque la ley, hermanos, no fue dada para salvarse. Y si la ley, hermano, la ley que nosotros conocemos, hermano, como los mandamientos o la ley de Moisés, si por medio de la ley nadie se puede salvar, ¿para qué la dio el Señor? ¿Para qué fue dada, pudiéramos decir? ¿Para qué fue dada la ley si la ley no podía salvar? Si la ley no tenía el poder de salvarnos, ¿para qué fue dada? Puede preguntar alguien. Entonces, hermanos, vamos a explicar eso en esta hora. Hermanos, la ley fue dada para mostrarnos el pecado. Oiga, hermano, la ley fue dada para mostrarnos el pecado, para que conociéramos qué cosas son pecado y qué cosas no son pecado. Para eso fue dada la ley, nada más. No porque la ley tuviera algún poder, hermano, para podernos salvar. Eso es lo que Pablo ha venido explicando en esta carta. Pero, hermanos, como le digo, ¿para qué fue dada la ley? Fue dada para mostrarnos el pecado. Veamos, hermanos, lo que vamos a apoyarnos, hermanos, de el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 7, donde el apóstol Pablo habla de este tema también, que la ley fue dada para que conozcamos qué cosas son pecados. Romanos 7:7, mire lo que dice la carta a los romanos, o el libro a los romanos, capítulo 7, versículo 7, mire cómo dice. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, oiga, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, dice. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahí, hermano, en esta porción el apóstol Pablo nos está explicando que él no conociera qué es la codicia
Si la ley no le dijera, no codiciarás, dice él. Hermano, ahí podemos ver que la ley o la ley mosaica fue dada o tenía esa función, la función de darnos a conocer el pecado. Esa era la función de la ley. Esa era, hermano, la función de la ley, darnos a conocer que era pecado, no para salvarnos. Entonces, hermanos, como les digo, la ley fue dada para mostrarnos el pecado. Por eso es un error querernos amparar en la ley. Versículo 5. Ahora vamos a entrar, hermano, al tema, ya explicando un poco eso, porque para que en este contexto podamos entender este versículo 25. Mire cómo dice el versículo 25, hermano. Pero venida la fe, oiga esto, hermano, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Alguna vez, hermano, usted ha oído esa palabra ayo que aparece ahí? Dice ahí, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, dice ahí. En este versículo, hermano, el ayo está hablando de la ley, porque dice, venida la ley, ya no estamos bajo el ayo. Dice. O sea, venida la gracia, ya no estamos bajo la ley, quiere decir ahí. Pero ¿por qué le llama ayo ahí? Hermanos, el apóstol Pablo nos quiere explicar para qué sirvió la ley, aparte de mostrarnos el pecado. La ley, hermano, que aquí en este versículo se le llama ayo, esa palabra ayo en griego significa peidagogo. Eso significa en griego esa palabra ayo. Pero aquí, hermano, el apóstol Pablo, en vez de decir la ley, dice ayo. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué está haciendo, hermano, esa analogía ahí el apóstol? Pablo quiere explicar aquí que la ley fue como un tutor o un encargado de guiarnos o de disciplinarnos, pero esta solamente era la función de la ley o del ayo aquí, porque lo está comparando con el ayo. Y como le digo, el ayo, en tiempos bíblicos, el ayo era una persona que normalmente era un esclavo. Y ese esclavo, hermano, tenía la función o estaba encargado de cuidar a los hijos de las personas ricas. Ahí le ponían, hermano, a ese tutor, a un niño que estaba encargado de guiarlo, de cuidarlo, de protegerlo, de guiarlo en su desarrollo moral, de guiarlo, hermano, en su desarrollo físico. O sea, era alguien que lo encaminaba hasta que llegaba a ser ya un adolescente o alguien que ya comprendiera las cosas. Pero mire qué interesante, hermano, porque Pablo utiliza esa palabra ayo para referirse a la ley. Hermano, como le digo, la ley tenía la función, hermanos, de guiarnos, hermanos, de disciplinarnos, pero no podía salvar. Solamente nos guiaba para que, hermanos, pudiéramos irnos en la dirección correcta, nada más, pero no tenía, hermanos, la función de salvar. Por eso aquí el apóstol Pablo le llama ayo. Era como un tutor, la ley.
Entonces la ley tuvo un papel temporal y preparatorio hasta la llegada de Cristo. Oiga, o sea, hermanos, que a los judíos les sirvió la ley o ese ayo simplemente para guiarlos. No hagan aquello, no hagan aquello, apártense del pecado, hagan aquí, no pequen allá. Era alguien que los iba guiando, pero no podía salvarlos. Solamente era un guía. Y como le digo, la ley tuvo un papel temporal, preparatorio hasta la llegada de Cristo. Por eso el versículo que leímos, el 25, mire cómo dice ahí. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Hermanos, nosotros venidos a Cristo, ya no estamos bajo ese ayo, bajo la ley, ya no estamos bajo la ley. Porque será temporal nada más. Ojalá que la gente entendiera eso, hermano. Porque tenemos la palabra de Dios, tenemos, hermanos, las cartas del Señor, y la gente todavía sigue creyendo que a través de la ley, a través de guardar los mandamientos se va a salvar. No pueden salvarlo, porque la salvación viene a través de la gracia, a través de la fe en el Hijo de Dios, nada más. No es por obras. Es a través, hermano, de poner nuestra confianza en el Señor. Mire qué clarito está ahí, hermano. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley. Era temporal. Entonces, con la venida de la fe, ya no estamos bajo esa supervisión rígida de la ley. Oiga, venida la fe, ya no estamos bajo esa supervisión rígida de la ley. Ya no es. ¿O creen ustedes que necesitamos que nos estén diciendo, hermano, a cada rato, no hagas esto, no hagas allá, no hagas acá? ¿Creen ustedes, hermano? No. Porque el Espíritu Santo, hermano, ha puesto temor en nosotros a tal grado que no necesitamos esas cosas rígidas de la ley. Entonces, como creyentes, ya no vivimos por reglas externas. Oiga, ¿cuántos son creyentes aquí? Como creyentes ya no vivimos bajo reglas externas. Esa era la ley, reglas externas que lo señalaban. ¿Sí? Si no, hermano, hoy somos guiados por el Espíritu y la gracia. Mire qué bonito. Eso dice la palabra. Que hoy, hermanos, somos guiados por el Espíritu Santo. Y los que no son guiados por el Espíritu Santo, dice la Biblia, no son hijos de Dios, dice. Eso dice la Biblia. Entonces, verso 26. Leamos la Biblia, hermano. Gloria a Dios. Mire cómo dice el verso 26. Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ser hijo de Dios, dice Pablo, no se obtiene por nacimiento físico, ni por guardar la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Eso dice ese versículo. Pues todos sois hijos de Dios, todos. Pero ¿cuáles todos? Los que han depositado su fe en Cristo Jesús. Eso dice el versículo. Por la fe en Cristo Jesús. Hermano, aquí Pablo resalta, hermano, nuestra nueva identidad de todos los creyentes, hermano. ¿Cuál es nuestra nueva identidad
como creyentes, que somos hijos de Dios, hermano. Mire qué bonito. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí, hermano? Pero ¿por qué somos hijos de Dios? ¿Por qué? Porque creímos en el Señor, creímos en Cristo, pusimos nuestra fe, depositamos nuestra confianza en Él. Esa es nuestra nueva identidad, dice Pablo. Ya nuestra nueva identidad no depende de otra cosa. No, sino por la fe en Cristo Jesús. Versículo 27. Mire cómo dice el verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, oiga, de Cristo estáis revestidos. Oiga qué bonito este versículo, hermano. Y quiero mencionarles, hermano, que este versículo 27, todo versículo de la Biblia, debemos de entenderlo bajo el contexto anterior. ¿De qué estamos hablando? Para poder interpretar cualquier versículo de la Biblia hay que saber, hermano, el contexto, de qué estamos hablando. Estamos hablando, hermano, de la salvación que se obtiene por la fe. No estamos hablando del bautismo, porque alguien puede decir, mire, pero aquí habla del bautismo en agua. Aquí no está hablando del bautismo en agua, porque no es ese el tema. Por eso, hermano, las claves para interpretar la palabra de Dios es no sacar ningún texto fuera de contexto. ¿De qué estamos hablando? Entonces, hermano, el bautismo aquí, que dice aquí, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, oiga, bautizados en Cristo. No dice en el nombre de Cristo, no, bautizados en Cristo, en Él. Ya no está hablando de fórmulas bautismales, porque ese es otro tema. Hermano, el bautismo aquí representa nuestra unión con Cristo, tanto espiritual como simbólica. Porque el bautismo, hermano, del punto de vista simbólico, no tiene ningún poder, solamente es un simbolismo nada más. Porque alguien lo pueden bautizar y no pasa nada, no es que va a salir nuevo, no. 30 veces lo pueden bautizar y si la persona no es nacida de nuevo, hermano, va a salir siempre el mismo pecador. Porque el bautismo ni el agua tienen ningún poder. No. Hermano, como le digo, aquí el bautismo que dice, habéis sido bautizados en Cristo, hermano, representa nuestra unión con Cristo. Hoy, hermano, estamos bajo la cobertura del Señor. Pero ¿por qué usa la palabra bautismo? Bautismo habla de sumergir. ¿Vea? Estar cubierto por agua, o sea, está hundido. Nosotros, hermanos, tenemos que estar cubiertos por Cristo, metidos completamente en Él. Estar bautizados en Cristo, metidos completamente hasta la cabeza, no dejar la cabeza afuera, no, adentro todo. Entonces, luego dice revestidos, miren. De Cristo estáis revestidos. Mira, que habla otra cosa. Primero habla de sumergidos en Cristo, bautismo, y luego habla de revestidos en Cristo. O sea, hermano, ¿qué es revestirse? Hermano, cuando usted se pone algo, ya está vestido, pero se reviste, se pone encima algo todavía más. Es revestirse.
Pero veamos esa palabra cabal. Revestirse en Cristo indica, hermano, adoptar su identidad, su carácter y su justicia, revestirnos de Cristo. Que la gente, hermano, pueda notar que como creyentes nos identificamos totalmente con Cristo. Estamos revestidos de Él. Cuando estamos revestidos en Él, de Él, hermano, cuando el creyente se identifica totalmente con Cristo, hermano, es cuando vive como Cristo. Oiga, hermano, vivir como Cristo es revestirse de Él. Que la gente, hermano, pueda ver, hermano, a Cristo en nosotros. ¿Será posible? Y nos todavía, hermano, estamos sumergidos en Él y revestidos, hermano, de Él. Significa, hermano, vivir como Él, amar como Él y actuar como Él. ¿Cree usted que podemos actuar como Él, hermano? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Todo y cuando, hermano, nosotros nos dispongamos, buscamos más de Dios, hermano, luchamos por mantener una vida espiritual real y sincera delante de Dios. Pero es cuando nos metemos. Entonces el bautismo es un simbolismo externo, sí, pero también es una realidad espiritual. Estamos cubiertos de Cristo. Qué bonito, hermano. Cubiertos de Cristo, hermano. Verso 28. Mire lo que dice aquí, el verso 28. Ya no hay judío ni griego, dice Pablo. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Mire, hermano. Porque todos vosotros sois uno en Cristo. Mire qué interesante este versículo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor ahí? No hay judío ni griego. Ya para Él está hablando, hermano, que ya no importa, hermano, la raza. Porque hablar de judío, estamos hablando de una raza, la raza judía. Y griego, ahí encierra a toda la humanidad, digamos. Pero para Dios, hermano, el que está en Cristo ya no importa de a dónde sea. Yo soy judío, por eso es que mi linaje es mejor. Está equivocado, hijo. En Cristo ya no vale la raza. Yo soy alemán, dice alguien. Por gusto. No importa de a dónde seas. Aquí en Cristo todos valemos lo mismo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Miren, señora, aquí ya no hay judío, dice Pablo, verso 20. Aquí ya no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer. Mire qué tremenda esta parte, hermano. Porque alguien pudiera pensar es que el hombre es más que la mujer. Otro pudiera decir, no, es que bíblicamente, bueno. Aquí el Señor está diciendo, en Cristo ya no vale, hermano, ese orgullo de que yo soy hombre o yo soy mujer. Aquí todos valemos lo mismo. Varón y hembra, para Dios valemos igual. La norma. Pablo derriba con este versículo, hermanos, las barreras sociales
raciales o de género que dividen a la sociedad. En Cristo, hermanos, hay una unidad espiritual absoluta. En Cristo hay una unidad, hermano, mire qué tremendo, espiritual absoluta. Nosotros somos los que a veces hacemos, hermano, divisiones por nuestras locuras y nuestras maneras de pensar. Pero Dios no dice así en su palabra. La iglesia debe ser un reflejo de esa unidad que Cristo, hermano, ha hecho. La iglesia debe ser un reflejo de esa unidad, donde la gente pueda decir, desde que estos se convirtieron, se le fueron los prejuicios, se le fue el odio, se le fue el rencor, todos se ven como iguales, no hay agrandados. No, hermano. Es feo cuando el mundo no quiere saber de la iglesia, no quiere saber del evangelio, porque no puede ver un cambio real en nosotros. Entonces, hermano, para Dios todos somos iguales y valiosos y útiles dentro de su reino. Mire qué bonito, ¿no? ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Qué bonito. Porque somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, oiga, si somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, dice, y herederos según la promesa. Aquí Pablo retoma, hermanos, el tema que viene tocando en este capítulo 3 del ejemplo de Abraham. Que Abraham, hermano, fue justificado por su fe, no por sus obras. Eso es lo que viene tocando Pablo en este tema, en este capítulo 3. Que Abraham fue justificado por su fe. Por creerle a Dios fue declarado justo. En otras palabras, como he explicado, hermano, Abraham recibió la salvación por la fe. Y por la fe sola. Porque no había ley en esos momentos. Faltaban 400 años o más, no me acuerdo, para que viniera la ley. Pero él ya había sido justificado por creerle a Dios. Entonces, hermano, ser de Cristo significa ser parte de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Mire qué bonito. Ser de Cristo significa ser parte de las promesas que Dios le hizo a Abraham, el amigo de Dios. Gloria a Dios, hermano. Imagínense, hermano, qué tremendo, hermano. Eso significa que la salvación por gracia no comenzó en el Nuevo Testamento. Oiga, lo que estoy leyendo ahí, lo que me está diciendo,
que la salvación por gracia que predicó Pablo y los apóstoles no nació en el Nuevo Testamento. La salvación por gracia comenzó con Abraham. Y quizás algunos ni se dieron cuenta. Porque aquí dice, ser de Cristo significa ser parte de las promesas que Dios le hizo a Abraham. ¿Y cuáles eran esas promesas que Dios le hizo a Abraham, hermano? De cierto te bendeciré. Miren, hermano, qué bonito. ¿Cuántos toman esas bendiciones del Señor, hermano? Hermano, de cierto te bendeciré. Esas bendiciones son para los que creen en Cristo. Mire qué bonito. Entonces, esa era una de las promesas. Mire, te bendeciré y será bendición. Hermano, nosotros somos bendición, hermano. ¿Será que entendemos eso, hermano? Que no hemos sido, hermano, llamados para otra cosa, sino para ser de bendición, para ser de ayuda, para ser de fortaleza para otros. Entonces, miren, para heredar las promesas de Dios, Dios nos ha dado una herencia, hermano. Porque a Abraham le dijeron, mire, a ti te daré esta tierra, solo sale anda a ver todo lo que puedas ver y todo eso te daré. Miren, era una herencia, hermano. Y nuestra herencia, hermano, a él se lo dijeron como físicamente, pero nuestra herencia está allá arriba, hermano. ¿Qué más queremos, hermano? ¿Cuántos tienen un terrenito aquí, hermano? Levante la mano. O no la levante. Hermano, lo tenga o no lo tenga, la herencia más grande es la que hemos recibido en Cristo Jesús. Ahí, hermano, todo esto ahí va a quedar, hermano. No pongamos la mirada en esta que está bueno, cuidémoslo, ¿verdad? Pero nuestra, hermano, mayor herencia está allá arriba. Qué bonito. Entonces, hermano, en Cristo somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, dice Colosenses. Y tenemos acceso a todas las bendiciones espirituales que puedan haber. Mire, una de las grandes bendiciones espirituales que tenemos, le digo, ¿cuál es? Poder venir a su presencia, hermano. Hoy lo vemos como cualquier cosa, así, a orar, ¿sí? Hermano, los judíos no podían entrar a la presencia de Dios. Afuera estaban allá en el patio. El único que entraba eran los sacerdotes y el sumo sacerdote. Entraban hasta la presencia de Dios. Pero cuando el velo se rompió, nos abrió la puerta, hermano. Hoy nosotros, donde quiera que estemos, podemos arrodillarnos, hermano, y ahí vamos a sentir la presencia de Dios en nuestra vida, hermano. Qué bueno. Donde quiere que usted esté, hay veces que le ha tocado que orar usted, hermano, quizás en un rincón, algunos en un trabajo, hasta en el baño, pero ahí Dios está con usted. ¿Sí? Donde lo busquemos. Entonces, hermano, como le digo, tenemos acceso a todas las bendiciones espirituales y todo, hermano, gracias a su misericordia. No es por otra cosa. No es porque aquel se lo merece y no merecemos nada, hermano. Es por la misericordia del Señor. Es por su gracia, por su amor, hermano. Así que, qué bueno, hermano.
Gloria a Dios. Hermano, ya con este versículo 29 terminamos el capítulo número 3. Así que, hermano, en Cristo hay unidad verdadera. Gloria a Dios. Cierre sus ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que tenemos de poder estar aquí, Señor. Dios mío, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, perdona nuestros malos pensamientos. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Te pido, Dios, que tú nos bendigas. Te pido, Señor, que seas tú ayudándonos, Señor, ministrándonos. Danos un corazón sensible, Señor. Danos un corazón agradable a ti, Señor. Danos un corazón que te agrade, Dios. Por favor, en el nombre de Jesús, en tus manos ponemos nuestra vida, Señor. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados. Ayúdanos a revestirnos, Señor, de ti, Señor.